Amén. Como dijo el pastor Salvador, estuve aquí el año pasado atendiendo una gentil invitación y me regocijé. Y yo quiero decirles hoy lo mismo que mencioné el año pasado en la introducción, porque ese es mi sentir. Hermanos, les dije, yo no vengo a fundar nada. Amén. Yo no vengo a cortejar a nadie. Yo no vengo a dividir. Yo no vengo a inquietar a nadie. Yo no vengo a tener reuniones privadas luego y que el pastor José Luna, el hermano Pepe, miren con lo que nos salió. Yo no vengo a nada de eso. Yo vengo a compartir la palabra, vengo a saludar a los amigos que hice el año pasado. Vengo a agradecer a los pastores que oraron por nosotros el año pasado con mi esposa. Les presenté esas imágenes allá en Nueva Jersey, en la pantalla que tenemos en la iglesia, una pantalla grande. Miraron ellos a los hermanos, a los pastores orando por nosotros. O sea, yo vengo a regocijarme con el cuerpo de Cristo, porque yo soy un firme defensor de la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Y creo que ustedes también. Y deberíamos serlo, hermanos. Para mí el cuerpo de Cristo está compuesto no por personas únicamente de algún trasfondo denominacional. El cuerpo de Cristo no está secuestrado por una organización. Los hombres creamos aquí organizaciones, pero el cuerpo de Cristo está conformado por hermanos bautistas, hermanos pentecostales, hermanos de asambleas de Dios, hermanos, como hay misiones acá, Evangelio completo, Príncipe de Paz, y ustedes sabrán, ¿verdad? Hermanos calvinistas, hermanos arminianos. Todos aquellos que un día fuimos lavados y renovados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y permanecemos en lo que los cristianos le llamamos la sana doctrina. Amén. Porque tampoco quiero que me consideren que estoy al otro lado. El hermano es un ecuménico. No, yo no estoy diciendo aquí que los sintoístas, taoístas, musulmanes y todos somos uno solo. No soy ecuménico. Soy un defensor del cuerpo de Cristo que está conformado por todos aquellos que hemos sido lavados y limpiados por la sangre de nuestro Señor. Amén. Amén. De lo cual somos todos nosotros. Y tenemos que reconocer algo, que dice la Escritura, que de su plenitud tomamos todos. Ayer, cenando juntos con una familia, les decía, solo papá es el dueño de la pizza. Él pidió la pizza y nosotros los hijos alrededor de la mesa y comemos de los pedazos de pizza que nos dio él. Y ustedes hacen labores muy lindas. Hay iglesias que dicen, tienen una fuerza en el área de la alabanza, qué lindo, y la otra iglesia no tiene mucho. La otra iglesia tiene una fuerza en la enseñanza en cuanto a, matrimonio y familia, y la iglesia de allá tal vez en esa área adolece. Y hemos cometido un gran error de que nosotros, por ver los puntos fuertes que Dios nos ha dado, porque cada uno de ustedes en su ministerio tiene puntos que resaltan más que otros, por concentrarnos en mirar los puntos fuertes, esto nos ha llevado a menospreciar a personas que en esa área no son tan fuertes como aparentemente somos nosotros en algún área. Pero tenemos que darnos cuenta de algo. Tal vez su iglesia tiene una buena alabanza. Tal vez su iglesia tiene una buena doctrina en cuanto a edificación de familias. Tal vez su iglesia tiene un buen punto en algunas áreas. Pero lejos de criticar a la otra que no tiene, usted tiene que reconocer algo, ¿verdad? Que hay otras iglesias que, por ejemplo, nos dan cátedra, nos dan paliza en visitar huérfanos, en visitar cárceles, en ayudar a viudas, en cosas de misericordia, que a veces nosotros estamos en pañales en esa área. ¿Se han dado cuenta? Él da a cada uno. Por eso somos el cuerpo, porque nos nutrimos todos.
Amén. Si hay alguna área que Dios me dio que es un poquito más fuerte que la que tú tienes, entonces recibe y permítenos con humildad compartir. Pero hay muchas áreas que ustedes tienen que son mucho más fuertes de las que yo tengo y quiero nutrirme de eso. Por eso es el cuerpo de Cristo. Sí, Señor. Hemos peleado tantos años por cosas por las cuales no deberíamos habernos peleado. Pero bueno, en esta mañana yo quiero compartirles algo. El título es ¿dónde estamos hoy como iglesia? Es importante que veamos eso. Si tenemos nuestra Biblia en el libro de Primera de Juan, no vamos a ir a muchos pasajes de la Biblia, lo van a entender por qué, pero en el libro de Primera de Juan, al final de la Biblia, la primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 1, sé que algunos lo pudieran citar incluso de memoria. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Ok? Me gusta esta declaración dicha por Juan. Yo voy a usar este pasaje porque, hermanos amados, yo les quiero hablar hoy del tema ¿dónde estamos como iglesia? Pero este mensaje no es sacado de algún libro, este mensaje no es extraído del internet, este mensaje no lo he escuchado de alguien más o lo que sea, no. Yo quiero decirles que lo que vamos a ver en esta mañana, en estas dos lecciones, en esta mañana, en este mini seminario, es lo que he visto, lo que he oído, lo que he contemplado en estos 42 años de caminar con mi Señor. Yo, como les dije el año pasado, yo conocí al Señor siendo un adolescente en el año 1982. Tal vez la mitad de los que están aquí ni había nacido todavía. Me bauticé, de hecho, en el año 1982, un 18 de julio, estoy de cumpleaños, en el mes de julio. Y todavía de ahí para atrás, o sea, en el año 82 tuve mi encuentro personal con el Señor, ¿sí? Un cara a cara con Dios, le entregué mi vida al Señor, pero de ahí para atrás todavía, toda mi vida fue dedicada a las cosas del Señor por la influencia de mi piadosa madre. Yo vengo de una madre que amaba mucho al Señor, una mujer de oración, una mujer preciosa en Dios, una pionera del Evangelio en mi país natal, Ecuador. Entonces, desde que tengo uso de razón, yo voy a la iglesia. Yo crecí en la iglesia. Yo no tengo un gran testimonio que contar, no estoy aquí para, mire, yo era un marero, yo era un drogadicto, yo fui un asesino, yo no tengo mucho que contar, ¿verdad? Pero gloria a Dios también por los que sí tienen cosas que contar, porque hacen falta un Pedro que no tuvo mucho que contar. ¿Qué eras tú? Pescador. Pero hace falta también un Pablo, un perseguidor, un hombre que arrastraba a los hermanos y que los obligaba a blasfemar y todo. ¿Cuántos saben que los dos son valiosos en el ministerio? Amén. Entonces no menosprecie a los que no tenemos mucho que contar. Y también demos gracias a Dios por los hermanos que fueron rescatados del mundo, de las profundidades del pecado, porque también tienen mucho que contar. Y le damos gracias a Dios por todo. Pero conocí al Señor en el año 82 y de ahí para atrás todavía yo tengo noción de cuando yo iba al templo, se le llamaba en ese tiempo, a la iglesia, con mi madre, con mis hermanos. Entonces, yo soy testigo de primera mano, porque yo tengo conciencia, mucha conciencia de cómo era el Evangelio en los años 70. Yo nací en la década de los 60. Algunos dirán, no parece. No, ya me pega el sol, como dicen por ahí, desde hace un buen rato. No aparento porque soy delgado, pero mi esposa sabe de mis achaques. Pero yo tengo noción
de primera mano de cómo era la iglesia, por lo menos desde mediados de la década de los años 70. ¿Okay? De ahí hasta nuestros días, yo tengo claridad de por dónde ha ido la iglesia. Yo crecí en esa época, yo ya estaba en la iglesia en esa época. Así es que hoy, si vamos a hablar del tema ¿dónde estamos como iglesia?, lo que voy a hacer es llevarles a un viaje de las últimas décadas, de por dónde ha ido la iglesia. Y les repito, y no es algo sacado de afuera, vengo a decirles, como dice Juan, lo que he visto, lo que he contemplado, lo que mis manos han palpado, de lo que yo soy testigo de primera mano. Amén. De eso yo les vengo a contar. Así es que les voy a llevar a un viaje que comienza en la década de los años 70 hasta nuestros días. ¿Me acompañarían para hacer ese viaje hoy? Así es que ajustense los cinturones, pónganse cómodos, no tan cómodos que se duerman, pero vamos a viajar por el tiempo. ¿Dónde estamos hoy como iglesia? A usted y a mí nos interesa ese tema. ¿Dónde estamos hoy como iglesia? Déjeme hablarle de los inicios. ¿Cuántos tienen noción aquí de la iglesia de la década de los 70? Levanten su mano, ¿sí? Tengo testigos, gracias a Dios. Poquitos, pero tenemos testigos aquí. Yo les llamo a esa época, y seguramente de ahí más para atrás. Yo le doy gracias a Dios, el evangelio llegó a mi país. Yo soy producto de 5 misioneros americanos que entregaron su vida en la selva de Ecuador, en las manos de los guaraníes. No sé si alguien está familiarizado con esa información. Cuando misioneros fueron atravesados con lanzas por la tribu de los guaraníes. Hasta antes de esa época el evangelio era cerrado en mi país. Ese evento trajo como resultado una apertura de las autoridades y de la gente, y entonces eso permitió que la gente se abra más al evangelio, y empezaron a fundarse iglesias, y después de unos años, en una de esas iglesias nosotros conocimos al Señor, ¿sí? Entonces, gloria a Dios por la vida de misioneros. Amén. Mincayani, Dayuma y todos aquellos, y la vida de Nate Saint y Jim Elliot, que dieron su vida. Gracias a Dios por ellos. Entonces, comencemos este viaje. Yo le llamo la iglesia, y tengo testigos aquí, porque debe ser igual en Guatemala, y era igual en El Salvador y en cualquier país que hemos recorrido. Yo pregunto y la historia prácticamente es la misma. Yo le llamo a esa época la iglesia abandonada. La iglesia abandonada. ¿Cómo eran esos tiempos de la iglesia? Les estoy hablando de la década de los años 70. Pequeños grupos sin guianza. Iglesia cristiana tal, una iglesita por ahí, abandonada. Nos reuníamos poquitas personas. No había el fervor, no se conocían mega iglesias en ese tiempo, para nada en los pueblos. Pequeños grupos, prácticamente no había pastores encargados al frente de las congregaciones a tiempo completo. Eso era imposible casi, estoy hablando de esa época. Éramos grupos sin guianza. La alabanza se paraba el hermano viejito, antiguo, y decía, abran sus himnarios en el 217. Y nos parábamos y abríamos el 217 y cantábamos el 217. Y después decía, ahora abran en el 302. Y cantábamos el himno 302. Y después cantábamos Más allá del sol. Y algunos se sonríen porque creo que saben de qué hablo. Entonces, ese era el tiempo. Después pasaba el hermano que tenía las llaves de la iglesia, por lo general el viejito, y leía una porción de la palabra con unos lentes gruesos, y toda la iglesia estábamos ahí durmiéndonos,
y el hermano leía algo y decía, hermanos, esta es la palabra de Dios, y algún anuncio y nos íbamos para la casa. Era real, era así la iglesia del Señor. Una emoción era cuando llegaban, por ejemplo, de la capital, grupos para visitarnos, un visitante, un hermano. En ese tiempo se llamaban los corpoltores. Los corpoltores eran personas que traían a vender Biblias, folletos, tratados, Nuevos Testamentos. Y era una emoción cuando nos visitaban los corpoltores, porque nos pasaban una película en esas cintas enormes, antiguas. Y ahí ponían una sábana y la película y se trababa y la cortaban y volvían a engancharla y ahí venía, y qué emoción era ver la película cristiana. Lo lindo era que los corpoltores venían y cuando venía un corpoltor, entonces ellos predicaban la palabra y era una emoción, era un pan fresco, como dice la Biblia. Cuán hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas y vienen de lejanas tierras, dice, ¿no? Entonces nos alegrábamos con la visita de los corpoltores, y luego, pero como eran de la capital o como eran de otras ciudades grandes, no eran de nuestros pueblos pequeños, pues se iba el corpoltor y nos quedábamos otra vez abandonados. Por meses. Y ahí nos debatimos en años. Le estoy hablando de la década de los años 70. ¿Sí? Yo le llamo a este tiempo la iglesia abandonada. La iglesia abandonada. ¿Qué era el evangelio? No. La gente del mundo nos hablaba mal de los evangélicos, de los cristianos, eran rechazados. Era una época difícil. Le doy gracias al Señor. El Señor me permitió estar en sus caminos aún desde esa época, ¿verdad? Sucedió algo. Terminaron los años 70 y vino la época de los años 80. Los años 80 trajo un nuevo mover. Yo lo recuerdo con mucha claridad. Los años 80 está marcado por una palabra que yo le llamo el caciquismo. El caciquismo se levantó en la iglesia. Todos entendemos la palabra, los caciques. ¿Sí? Entiendo que es universal esa palabra, ¿ok? Los caciques, era la época del caciquismo. La época de los años 80, las iglesias se estructuraron un poquito más. Ya dejamos de ser la iglesia abandonada de los años 70, entraron los años 80, 82. Le repito, yo me convertí en el año 82, me bauticé en el año 82, pero siendo adolescente, pero mucho antes, yo fui testigo de la iglesia abandonada. Entonces la iglesia del caciquismo de los años 80 llegó. ¿Y qué pasa? Que la iglesia ya había, como le digo, un poco más de estructura, pero sucedió algo de que en cada ciudad, en cada pueblo, cada iglesia tenía caciques, buenos hermanos, pero eran los hermanos, o sea, aparte del pastor, las iglesias ya empezaron a tener pastores, ya habían pastores, pero realmente el pastor no era el que presidía, el que gobernaba, porque detrás de él tenía el grupo de caciques, los antiguos de la iglesia, el hermano Pedrito allá, el hermano Francisco allá, la hermana Panchita en la iglesia de allá, el hermano Erasmo en la iglesia. Si coincido con algún nombre de ustedes, no me vayan a apedrear, ¿ok? Solo estoy tirando nombres al azar. Entonces, realmente los hermanos eran el poder realmente detrás del pastor. Amén. El pastor era solamente como la figura. Ellos decidían el salario que iba a ganar el pastor. Ellos decidían las cosas que hacía o no hacía el pastor. El tesorero de las iglesias era un hermano siempre fuerte y siempre que el que decía sí o el que decía no.
Si el pastor decía, miren, vamos a pintar la iglesia porque ya está deteriorado, y en la sesión había lo que se llama en algunas iglesias el comité ejecutivo, la junta ministerial, el cuerpo administrativo, el grupo consejero, como quiera, o sea, el pastor y algunos de los hermanos que estaban allí con él. Pero muchas veces más peso que la palabra del pastor tenía la palabra del tesorero o tenía la palabra de los hermanos caciques. El pastor decía, vamos a pintar la iglesia, y el tesorero le decía, ¿y con qué quiere que vayamos a pintar? Pues hermano, creo que tenemos unos fondos. No, pero eso no, eso es para otra cosa. Y a veces se sometía a votación y habían 7 personas en el grupo consejero, y si 4 votaban que no y 3 que sí, incluido el pastor, pues no se hacía. No se hacía, mayoría gana y lo que digan los caciques, y si se cansaban del pastor, prácticamente lo echaban bajo cualquier pretexto, bajo cualquier cosa, y traían un nuevo pastor, pero el nuevo pastor tenía que venir, y si quería que le vaya bien, tenía que agradar a los caciques, porque si no, en cuestión de unos 6 meses, ya era mal visto, y para afuera también. El caciquismo, gente mandaba en las iglesias, gente tenía las llaves, decidían sobre todas las cosas, lo tenían al pastor muy vigilado, siempre observadores, los caciques siempre ahí, a veces nada les parecía, era como que casi llevar la contraria siempre al pastor. Y era una época difícil. Yo ya estaba de lleno en la iglesia. Para ese tiempo yo ya era director de alabanza, yo tocaba la guitarra en la iglesia, los coritos pentecostales de esas épocas, ¿verdad? Estoy hablándoles de los años 80. Yo sé que para algunos todavía es ajeno este tiempo, pero otros yo sé que están conmigo en este viaje, ¿verdad? Están ya acompañándome en este viaje. Había poco conocimiento. Otra cosa que marcó la época del caciquismo era que había poco conocimiento de la palabra. En ese tiempo, si algún predicador decía, hermanos, esta palabra en el griego dice tal cosa, todos, ¡wow! ¿Cómo sabe? ¿Qué profundidad? No, ahora todo el mundo dice esto. En ese tiempo, como les digo, no había mucho conocimiento, todo era, ¿quién vive? Y a su nombre, y su pueblo, y denle un aplauso que suene hasta Estados Unidos, gloria a Dios, y quién vive, y a su nombre, y ahí pasábamos los cultos, ¿verdad? Mucho amor, mucha emoción, pero casi no había conocimiento. Como no había mucho conocimiento, todo le culpábamos al diablo astuto. Todo le culpábamos al diablo astuto. Si un micrófono estaba viejo, porque no había dinero en las iglesias, los cables estaban viejos, y si un cable fallaba y el micrófono dejaba de funcionar, hermano, el diablo astuto nos quiere robar la bendición. El diablo astuto. Te reprendo, Satanás, porque no era cuestión de reprender a Satanás, era cuestión de comprar cables nuevos, ¿verdad? Era cuestión de comprar otro micrófono, pero el diablo astuto era el problema en la época esa, los años 80. Nos peleábamos con los pobres católicos. Ay, hermano. Oh, eso era tremendo, porque la época del que predicábamos, la idolatría y las imágenes y las estatuas, y es porque todos teníamos familiares católicos y todo, y obviamente el catolicismo muy fuerte, ¿verdad? En todos los países, más en esa época. Y entonces, yo recuerdo en nuestra iglesia, por ejemplo, yo siendo director de alabanza con los hermanos, ¿verdad? Y a veces pasaban las procesiones
por fuera. ¿Saben lo que son una procesión? Así se llama aquí, Sí. Con imágenes por el pueblo de los católicos, y nosotros teníamos los cantos, ¿verdad? Por ejemplo, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, ojos tienen, no pueden ver, boca tienen, no pueden hablar, oídos tienen, no pueden oír, manos tienen, no pueden palpar, no tienen poder, no. Y a veces y delante de nuestra iglesia pasaba, y ellos, oh María, Madre mía, oh gran consuelo, y algo así, ¿verdad? Y nosotros desde adentro, suben el volumen, no tienen poder, no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Una pelea. Los años 80. Les arranco algunas sonrisas. Algunos aquí me dicen, los años 80, no, eso es ahora aquí, así. Ahí sí yo no sé. Yo no sé si esa capa se detuvo en el tiempo. Pero estoy hablándoles de esa época. Los años 80, la época del caciquismo, hermanos que tomaban control, mucho fervor, mucha espuma y poca leche. No había conocimiento. Había pleitos en las iglesias, problemas, hermanitas resentidas, hermanos resentidos, de todo. La década de los años 80, no todo era malo, habían cosas bien lindas, habían cosas muy lindas. Los que son de esa época saben, había unidad en el cuerpo de Cristo. Había unidad en el cuerpo de Cristo, eso sí. Organizábamos entre las iglesias de las ciudades, de los pueblos, no importa la denominación, organizábamos campañas juntos. Venía un predicador de la capital y organizábamos algunas cosas juntos. Cuando venían ya predicadores internacionales, pues nos reuníamos todos y todos apoyábamos y viajábamos a la capital. Unos ponían parlantes, otros prestaban instrumentos, de varias cosas. Yo recuerdo, nuestro grupo musical, nosotros llevamos la alabanza en 3 campañas con el evangelista Gille Ávila. Algunos recuerdan al hermano Gille Ávila en ese tiempo, ¿verdad? Nuestro grupo musical, yo fui el director de la alabanza en 3 campañas con el hermano Gille Ávila. Pero nos reuníamos todas las iglesias, o sea, había mucha unidad también en ese tiempo. A pesar de que había mucha carne, mucha cosa, resentimientos y todo, puertas adentro, pero procurábamos hacer cosas juntos. En ese tiempo había muchos los ágapes, muchas gracias por el agua, los convivios. ¿Y sabe qué era lindo? Todos metían mano a las ollas. La esposa del pastor, ahí estaba con las hermanas. Todo eso, ¿verdad? Y salíamos a un día de campo y ahí estábamos jugando todos en la grama, en el potrero, no sé cómo le digan acá. Y ahí las hermanas cocinando y se ponían su gorrito, y la esposa del pastor, a ver hermanos, hagan una fila, y ella también sirviendo, y nadie, o sea, todos veíamos bonito eso. Había mucha unidad, no había el que yo soy el mero y usted de segundo rango. No, todos éramos juntos. Era un tiempo bonito también eso, ¿verdad? Todos servíamos en la obra. Todos servíamos en la obra. Así decurrieron los años 80. Y luego vinieron los años 90. Los años 90 está marcado por algo que yo le llamo la época del caudillismo. Se acabó el caciquismo. Cada iglesia tenía 2 o 3 mandamás, caciques, y vino la época de los caudillos. ¿Qué es un caudillo? Caudillo es el jefe máximo, por definición. Caudillo es el dueño, pues, de la cosa, ¿verdad? Y comenzó en la década de los años 90, comenzó un nuevo movimiento. Todo empezó a girar
en torno a la figura de un hombre. Años los que son de esa época, 91, 92, 93, 94, los inicios. Algo pasó en el cuerpo de Cristo. Se dejó de lado la época del caciquismo y entramos al caudillismo. Y entonces se empezó a elevar la figura de una persona, de los pastores, y empezaron a surgir los hombres a proclamarse cosas. Ahí en la década de los 90 empezaron los apóstoles. Yo no estoy aquí para decir si hay o no hay apóstoles. Dios bendiga a esa área en el cuerpo de Cristo. Sí, yo no me voy a meter a opinar, sí, en cuanto a eso. Soy muy respetuoso en cuanto a eso, sí. Cualquier título que el Señor nos otorgue, pastores, ministros, apóstoles, profetas, lo que sea, debemos entender esto, de que el ministerio no es un título, sino un carácter. Amén. Es un carácter. Amén. Entonces, si alguien dice yo soy un pastor, Señor, dame el carácter de un pastor. Quiero mostrar la vida pastoral a mis ovejas. Amén. Y yo soy apóstol, dice alguien, perfecto. Más que decirlo, muéstralo con tus actos. Muéstralo con tus actos. Porque a mí me impacta, yo sé que estoy abriendo un paréntesis nada más, me impacta la vida de Juan el Bautista. El hombre de quien Jesús dijo, de entre los nacidos de mujer, no ha habido hombre más grande que Juan, ¿verdad? Pero el testimonio de Juan, le preguntaron, ¿eres tú la luz? Y él dijo, yo no soy. ¿Eres tú el Mesías? No soy. ¿Eres tú el profeta? No, yo no soy. Entonces, ¿quién eres? Yo soy solo una caña sacudida por el viento. Yo soy solamente uno que encorvado no soy ni siquiera digno de desatar la correa del calzado del que viene detrás de mí. Entonces yo creo que el punto de vista de la grandeza de un ministro no consiste en decir yo soy tal cosa, o en atribuirse o en otorgarse cosas, ¿sí? Yo creo, mis amados hermanos, porque la Escritura dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, dice nuestra Biblia, pero la palabra ahí usted sabe que es el ungido. Yo tengo unción, yo soy esto, yo soy lo otro. Yo creo que un verdadero hombre de Dios no dice yo soy esto. Los verdaderos se lo callan y se lo guardan. Y otras personas se dan cuenta y dicen, ese hombre tiene algo especial de Dios. ¿Verdad? Ese hombre tiene algo especial de Dios. Entonces, no me meteré en ese punto, hermanos. Pero, sí, como les digo, llegó la época en la cual todo empezó a girar en torno a la figura de un hombre. Los pastores empezaron a ser servidos, ya no a servir. Ellos ya empezaron a reclamar cierto nivel de honra y honor para sí mismos. Se acabaron las ollas en donde la esposa del pastor metía la mano a las ollas. Se acabó eso. Ahora eso es un trabajo que les correspondía a las hermanitas de menor rango ya. La esposa del pastor estaba esperando que esté la comida y mientras tanto estaba acá sentada con su amiguita hablando de que, ay no chula, estas uñas me costaron tanto, ¿y dónde te hiciste? Ay, esa cartera tan linda, ay, esto me trajo una hermana que fue a la capital y mira las sandalias y ya se acabó la época de las ollas. Se acabó esa época. Se acabó de veras esa época. Y por favor, yo no estoy diciendo, o sea, gloria a Dios por las hermanas que ayudan, ¿no? Gloria a Dios por las hermanas que ayudan. Pero hermanos, no importa cuán alto el Señor nos pueda llevar en la vida ministerial. Pastores, no pasa nada. No pasa nada si nosotros tenemos un día de arreglo de local o si queda una basurita.
no nos denigra que el pastor también tomemos una bolsita de basura y recojamos unos vasos que quedaron por allí. Claro. Eso no me baja a mí mi posición pastoral, ¿verdad? No, hermanos. Pero la época del caudillismo, los caudillos, eso trajo un gran daño al cuerpo de Cristo. Como les digo, yo viví todas estas épocas. Yo soy testigo de primera mano de todos los cambios que han habido. Se acabaron ya los convivios, empezó a haber una diferencia, la mesa de los pastores y la mesa de la tropa. Y para la mesa de los pastores hay que llevarles camarones apanados, camarones a la plancha, y los demás, tortillas con frijolitos y bastante sal, ¿verdad? Pero mi hermana me regala un camaroncito. No, eso es para los pastores. Empezaron el caudillismo trajo eso. Todo se empezó a centrar en la figura de los pastores, de los apóstoles, de los hombres que empezaron a engrandecer su imagen. Tristemente, ahí se empezó a acuñar una frase que ha servido de mucho en el pueblo de Dios, ha servido a la gente que está arriba. Es: no toques al ungido de Jehová, ¿verdad? Porque el que toca, o sea, no importa lo que veas que haga, no importa si está actuando mal, no te puedes meter con el ungido de Jehová. Esa frase se acuñó en los años 90. Se acuñó en los años 90, entonces el que se mete con el ungido de Jehová está bajo maldición. Entonces la gente empezaba a llegar a la iglesia. Yo veo cosas incorrectas, veo que se hace mal aquí esto, veo el comportamiento de los hijos de los pastores, de los hijos de los diáconos, de los líderes, todo rebeldía, pero yo no vengo por el hombre, yo vengo por Dios. Error. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, la unción de Dios desciende sobre la cabeza, dice la Biblia. Correcto. Y baja por las vestiduras y moja la barba. Amén. Como el rocío que moja los montes, ¿verdad? Como el rocío del Hermón. Eso es una figura bien linda. De alguna manera, si el pastor, si el líder de la iglesia, si el líder de la organización, el líder principal, la cobertura, como le llaman, si es un hombre piadoso, es un hombre de Dios, es un hombre que busca al Señor, es un hombre dedicado a las cosas de Dios y tiene una vida recta e íntegra, ¿cuántos saben que esa bendición también se expande al resto de la congregación? Por la congregación fluye un espíritu bonito, hay un espíritu de gozo, de alegría, de unidad, ¿sí? Pero cuando es lo contrario, cuando hay pecados ocultos, cuando hay situaciones incorrectas, inmoralidades, cuando el pastor es una cosa, puertas adentro otra cosa, es lo que finge ser o lo que pretende ser en público, podemos nosotros engañar a través de la corbata a las personas, pero el espíritu que se mueve, eso no puede ser engañado. Entonces en la iglesia empieza a moverse un espíritu de pesadez. La hermana Tinita no se lleva con la hermana Panchita, la hermana Julita resentida, la familia Saavedra no se lleva con la familia Rodríguez, y hay una pesadez, una cosa bien fea en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que a veces no sabemos que se está regando algo que no lo vemos porque es algo espiritual. Entonces no es cuestión de decir, yo no vengo por el hombre, yo vengo por Dios. En cada lugar en donde estemos, para bien o para mal, lo que ocurra desde la cabeza nos va a alcanzar a todos. Amén. Amén. Entonces, el ungido de Jehová, el caudillismo, estamos en los 90, ¿también tienen fuerzas todavía? Amén. Estamos en los años 90. Entonces empezaron poco a poco, se empezó a idolatrar la figura de hombres. Se empezó a idolatrar la figura de hombres. La gente empezó que el hermano tal, lo que diga el hermano tal, lo que diga el apóstol, ay, no, ay, yo sí, mira que, ay, lo que diga. Se empezó a idolatrar la figura pastoral y
fue entrando con tanta fuerza el caudillismo, hermanos, que después de que las personas se hicieron fuertes y ya tienen a todos, tal vez no con malicia, porque yo no estoy diciendo que fueron hombres perversos, no, porque la mayoría de ellos comenzaron siendo pequeños y siendo humildes. El problema es que la prosperidad, el avance los mareó. Ya no se acuerdan de la iglesita de caña donde comenzaron hace 10, 12 años, sino que ahora a veces el espíritu de Nabucodonosor entra y se paran en el terrado del palacio y dicen: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Verdad? Y pierden la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque llega algún momento en el que llegan a sentirse los dueños de la hacienda. Llegaron a sentirse los dueños de la hacienda. O sea, aquí no se mueve nada sin que el jefe lo diga. Aquí no pasa nada sin que, o sea, todo tiene con incluso a veces una actitud de arrogancia. Hermanitos que a veces cuando eran más pequeños iban a visitar a la hermana que daba luz, no, ahora para hablar con ellos hay que pasar por 3 o 4 filtros. Pastor, ¿me puede dar una cita? Habla con la secretaria, tal vez para finales de octubre. ¿Ya para qué? Ya para esa época estoy divorciada, dice la hermana. Y como dice Romanos, empezó a suceder algo de que, dice la gente, cambiaron la imagen del Dios incorruptible en semejanza de un hombre corruptible. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces el pueblo no lo sabía, pero en la década de los 90 empezó la idolatría, el caudillismo, y empezaron ellos, porque gran culpa tiene el pueblo, que empezó a idolatrar a personas que podían predicar bonito, que tenían cierto carisma, no necesariamente falsos, recuerden, hombres buenos, pero que el pueblo se encargó de dañarlos, ¿sí? Con los camarones a la plancha, con las atenciones, con no toques al ungido de Jehová, con lo que el hermano diga, y así es, punto. Y llegamos al punto en el que ya no importa lo que se diga, sino importa lo que se dice. Y si lo dice el jefe, así es, y punto. Y obedece. No, pero es que esto está mal, hermano. No. Lo dijo el hermano tal. Y si lo dijo el hermano tal, ¿saben ustedes que en la época del oscurantismo, en el catolicismo, las épocas medievales, se acuñó una frase que decían: te sería mejor desobedecer a Dios antes que al Papa? Era tanta la figura del papado en ese tiempo. Y no nos damos cuenta cómo poco a poco ese caudillismo fue ingresando a la iglesia. Ya no importa lo que se diga, importa quién lo dice. Y si lo dice el jefe, tú calla. Así es, dicen, y punto. Así es, y punto. Entonces, una vez establecido el reino, una vez establecido la comarca, de la cual yo soy el caudillo, yo soy el jefe, y como les digo, comenzaron humildes, se sienten los dueños de la hacienda y cruzan la línea, porque sí hay una línea. Aquí yo no estoy para enseñar y decir: no, los pastores, no, es uno más. No, la Biblia dice: a los que trabajan en predicar y en enseñar, dice, sean tenidos por dignos de un doble honor, pero no de idolatría, ¿sí? O sea, es bueno que la iglesia, como un padre de familia, pues, el pastor de alguna manera se convierte en el padre de familia de la iglesia local. Así como usted es padre de familia en su casa y usted tiene 5 hijos, 4 hijos, o sea, no es cuestión de que su esposa a usted le trata como que fuera el hijito mayor, ¿verdad? No, hay cierto nivel de respeto. Papá ocupa la cabecera de la mesa, a papá le sirven el plato primero, cositas así. O sea, sí hay un punto en el cual hay cierto nivel de honra para un pastor. La Biblia lo otorga, el Señor lo otorga. El problema es que
es cuando no aprendemos y no nos damos cuenta de cuando cruzamos la línea. Y entonces de la honra de vida que nos corresponde, entonces pasamos a reclamar más de esa honra, y entonces vino el problema del caudillismo, que cuando yo sé que ya todos son mis súbditos y todos me aman y todos van a caminar a donde yo diga y como yo diga, y no importa si hablo de la Biblia o no, todos siguen mi voz. Entonces ahí empezó el gran problema, porque cruzaron la línea. Y el siguiente paso de decadencia fue que empezaron a crear, una vez que uno se establece como el jefe, las personas empiezan a crear las normas institucionales. Las normas institucionales. Esto no es nuevo. El Señor Jesús, cuando Él vino hace 2000 años, Él vino a enfrentarse con caciques y caudillos. ¿Cuántos saben eso? O sea, publicanos, fariseos, escribas, los sacerdotes. Ellos, dice la Biblia, reclamaban un nivel de posición. Ay, de ustedes, les dijo, eran caudillos. Por eso no les cayó bien el carpinterito, porque estaba quitándoles la eminencia que ellos sentían, pues, que la gente los saludaba en las plazas y les decía rabí y maestro. Y ellos amaban esas salutaciones, como dice Mateo capítulo 23. Entonces, una vez, o sea, es el mismo error de hace 2000 años. Una vez que el caudillo se siente en una posición intocable, entonces comienza a crear las normas institucionales, que son normas que están más allá de la Biblia ya. Puede ser que algunas incluso sean muy buenas, muy útiles. Yo voy a explicarles un poquito acerca de esto, porque esto es un peligro grande hoy en el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús se topó hace 2000 años ¿con qué? Con normas institucionales. La tradición de los ancianos. ¿Se acuerdan? La tradición de los ancianos. Y el Señor Jesús en ningún momento honró la tradición de los ancianos. Eran normas institucionales. Pero ahora yo voy a abrir aquí un paréntesis, o yo voy a mencionar aquí algo para que veamos cuál es el daño profundo que crean las normas institucionales en el pueblo de Dios, las que van más allá de los preceptos bíblicos, ¿ok? Y después de que yo cierre este paréntesis, vamos a seguir en la segunda clase, en donde estamos hoy como iglesia, porque a usted le interesa saber no tanto la historia. Usted no me va a dejar irme de aquí sin que le comparta, ok, pero dígame dónde estamos ahora y díganos qué es lo que cree usted que viene. No creo yo, qué es lo que la Biblia muestra, qué es lo que viene, qué debemos esperar. Amén. Todos queremos eso. Correcto. Ok. Entonces, pero seguimos en la historia y déjenme abrir el paréntesis. Estamos en la época del caudillismo. Ya hemos pasado la época de la iglesia abandonada, el caciquismo, y ahora estamos en el caudillismo. Gran jefe, pluma blanca. Jao, el intocable, el mero, el que no puede saludar con una. ¿Dónde está? Está en la oficina, no hay ni cómo verlo tan siquiera, no hay como ni estrecharle la mano. Peor que juegue fútbol con los jóvenes de la iglesia, peor que salga un día a comer hamburguesas con los muchachos de la orquesta para animarles a buscar al Señor. No, eso ya no existe, porque el caudillo, el jefe, ya no tiene tiempo para esas cosillas, ¿verdad? Entonces empezaron las normas institucionales, o lo que yo les llamo los mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque a la gente, como dije hace un momento, ya no le importa qué dice la Biblia, sino qué dice el jefe. ¿Verdad que sí? Ya no importa qué dice la Biblia, lo que importa es qué dice el jefe. Y si el jefe lo dice, así es y punto. Una pregunta o una reflexión. Jesús fue matado básicamente por dos cosas, a mi entender. Si usted está de acuerdo conmigo, me lo dice. Una, por celos ministeriales. ¿Sí? Celos.
Y número dos, porque fue acusado de que él violaba la ley de Dios. De que él violaba la ley. ¿Recuerdan? Este hombre quebranta la ley de Dios. Este hombre quebranta los mandamientos de Dios. Yo les hago siempre, donde yo comparta con algún tema parecido a esto, les hago una pregunta a la audiencia y les digo, muéstrenme en la Biblia un solo versículo en donde el Señor quebrantó la ley de Dios. No existe. Lo que el Señor quebrantaba era la ley de los ancianos. Así es. Era la tradición de los hombres. Esa es la ley que... Pero este hombre quebranta la ley de Dios. No, él no quebrantaba la ley de Dios. Él quebrantó la ley de los ancianos. Eso los encolerizó. Y el problema que tuvieron ellos, estoy yéndome hace 2000 años, el problema de los fariseos y de los escribas y de los sacerdotes es que ellos tenían leyes, ¿sí? Aparte de la Torá, la Gemara, ellos empezaron a tener otras cosas, el Talmud, y empezaron a tener leyes institucionales creadas por ellos, cosas que la Biblia no decía. Puede ser que hayan sido con muy buena intención. Sí, las normas a veces son con muy buena intención. ¿Cuál es el problema que Jesús les confrontó? Fue este, que ellos, las normas de los hombres, la tradición de los ancianos, ellos lo elevaron al mismo nivel de ¿qué? De la ley de Dios, de la palabra de Dios. Entonces después para ellos ya no había diferencia entre qué era quebrantar la ley de Dios, la Torá, y qué era quebrantar la ley de los hombres. Este hombre quebranta, y ellos se ruborizaban. ¿Por qué? Porque elevaron las normas, estoy repitiéndolo, elevaron las normas institucionales al mismo nivel de la palabra de Dios, cosa que no se debe hacer nunca. Las normas institucionales son buenas cosas, son buenos consejos. Para darle un ejemplo, ellos tenían, en esa época tenían lo que llamaban los judíos el Netilat Yadayim. No sé si usted ha escuchado hablar de eso. El Netilat Yadayim era la ceremonia de lavamiento de los vasos, de las manos, los jarros. Ellos se lavaban las manos un montón de veces. Si se levantaban antes de tocar algo, tenían que practicar el Netilat Yadayim, tenían que lavarse las manos, y para cada cosa era con oraciones y con ruegos y cosas. Cuando iban a comer algo, entonces tenían que practicar antes de tocar los alimentos el Netilat Yadayim. Entonces tenían que lavarse las manos con un montón de ritos y oraciones y ceremonias. Y después lo que diríamos hoy para el postre era otro lavamiento. Y si iban a usar los jarros y las tazas, o sea, para todo eso ellos tenían ritos. Me estoy haciendo entender. Ellos tenían el rito de lavamiento. Entonces, cuando un día el Señor Jesús no se lava, o los discípulos no se lavaron las manos, ¿qué pasó? Ellos se ruborizaron tanto. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿y por qué no se lavan las manos? O sea, ¿cómo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué quebrantas este mandamiento? Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? Pues porque ustedes enseñan cosas de hombres como si fueran cosas de la ley de Dios, les dijo. Porque lo que entra no contamina. Porque luego uno come, hace digestión y se va a la letrina. ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Y eso los ofendió mucho. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo este hombre quebranta la ley de Dios? No, él no estaba quebrantando ninguna ley de Dios. Él estaba quebrantando una ley de los hombres. Tal vez era una muy buena costumbre. Lavarse las manos antes de comer está mal. No. Tal vez era una buena norma. Perfecto. Pero ¿cuál era el problema? Ya detectaron conmigo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? Que eso, elevaron ese mandamiento al mismo nivel de la ley de Dios. Como si fuera algo que estaba escrito en la ley del Señor.
Y si alguien no se lavaba las manos, era rebelde, era culpable y era un terrible. Había que apedrearlo y había que matarlo. Ese era el problema. No hay problema con tener normas institucionales. Todos tenemos cierto nivel de norma. En la casa usted tiene ciertas normas. Qué bueno, yo tengo normas en mi casa. O sea, una iglesia tiene normas, un ministerio tiene ciertas normas. Perfecto, no hay problema. El problema es, y le estoy repitiendo, es que caemos en el mismo error. Le voy a explicar. Caemos en el mismo error de elevar las normas que hemos creado en la institución, nuestras instituciones, al mismo nivel de la palabra de Dios. Déjeme explicarle cómo funciona esto. Porque se añaden mandamientos, se añaden cosas. Cuando Deuteronomio, capítulo 4, verso 2 dice, y se lo leo: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. El peligro es que cuando añadimos mandamientos a lo que Dios ha establecido, muchas veces ya vamos a dejar de guardar los mandamientos de Dios. Dice, no añadas, para que guardes solo los mandamientos que yo os ordeno. Eso se debe, las cosas que el Señor nos dejó en la Biblia debemos guardarlo como mandatos, amén. Eso no es negociable para usted y para mí. Nosotros lo vivimos, es la autoridad de Dios escrita a través de este libro. En eso no hay hebreo, no hay griego, no. La Biblia nos manda y tenemos que cumplir. Las normas institucionales son muy buenos consejos, sí, pero no deben ser elevados al nivel de la palabra de Dios, y es lo que se hace hoy. ¿Cómo es hoy el pueblo en el tiempo de la segunda venida? Exactamente igual que en la primera venida. Casi todos los ministerios hoy tienen o tenemos normas institucionales, como le digo, y está bien, mientras no los elevemos al nivel de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una oveja falla de nuestras congregaciones, o un pastor de la misión falla y erra en cuanto a alguna de estas normas institucionales, no a la palabra, sino a las normas de la institución, entonces es disciplinado, es expulsado y se le da un veredicto. Dice, es rebelde. ¿Por qué se fue el hermano tal? Por rebelde. Pero nadie pregunta sobre qué se rebeló. Se rebeló ante algún mandamiento de la palabra, tuvo alguna falta moral, faltó algo de la conducta cristiana, robó, mintió, desfalcó a alguien, denigró a algún hermano, está levantando. No, simplemente cayó o resbaló en cuanto a alguna de las normas institucionales. No falló en santidad, como digo, en moralidad, en honradez, en conducta o en vida cristiana, sino que falló a las leyes de la institución, a la tradición de los ancianos. Eso ocurre también en el tiempo hoy. Eso vino con el caudillismo, el liderazgo. ¿Cómo funciona el caudillismo? El caudillismo funciona cuando el líder, el dueño, el caudillo, el gran jefe, obviamente ya no tiene, como en la década de los 80, a los hermanitos caciques que ni siquiera podían pintar la iglesia. Y yo no estoy alabando ese modelo. Claro que era malo, claro que era incorrecto. Como incorrecto es el modelo del caudillismo, en el cual cuando uno ya se encuentra en la posición de arriba, entonces vamos a escoger para que sean parte del grupo administrativo, del comité ejecutivo, de mis colaboradores, solamente aquellos que son incondicionales y fieles a mí. A veces son el primo, la cuñada, y hermanos, y perdónenme si yo toco algún punto aquí que hiera alguna susceptibilidad, y Dios sabe que yo no conozco Zacapa. Entonces tómelo de parte del Señor, por favor, porque mi deseo es ser un siervo del Señor que ayude al pueblo, y como dice Pablo, a veces tenemos que corregir lo deficiente, y hay áreas que pueden estar siendo deficientes en esta área, ¿verdad? Y yo creo que Dios tiene un pueblo especial aquí en el área de Oriente de Guatemala, ¿verdad?
porque ustedes tienen unidad y eso es un punto muy importante. Lo mencionaremos en la segunda clase. Entonces, pero muchas veces el caudillismo nos obnubila y nos hace errar. Entonces, si yo me siento el caudillo y el jefe, y yo tengo la pleitesía de todos ustedes, y yo sé que la gente ya no importa lo que yo diga, sino quién lo dice, y si lo dice el jefe, así es y punto, entonces voy a empezar a abusar de ese honor. Voy a empezar a abusar. Entonces, tengo algunos colaboradores que realmente son levantamanos. ¿Entienden esa frase? Sí. Solo levantamanos. Funciona aquí los congresos de la República. ¿Cómo funciona aquí? ¿Qué hay? Asamblea, congreso de los partidos políticos y votan en bloque, no importa la ley que se dice, y simplemente porque pertenecen a algún partido. O sea, no tienen un criterio, esto está mal, esto está incorrecto. No, simplemente mi partido me dice que yo vote por eso. Es triste, pero cuando esto llega al nivel de las cosas de Dios, qué triste. Y yo no estoy hablando de ser beligerante, yo soy pastor. Y yo no quiero, hermanos, tener como colaboradores míos a hermanitos beligerantes, pero sí me interesa que sean deliberantes. ¿Cuál es la diferencia entre ser un beligerante y un deliberante? El beligerante es aquello que no está de acuerdo con nada. Hermano, vamos para allá. No, para allá mejor. Hermano, vamos a pintar la iglesia de celeste. ¿Y por qué celeste? Amarillo sería mejor. Y hermanito, digo, no. O sea, ¿conocen personas así? Beligerante. ¿Por qué eres así, Panchito? Hombre, no. O sea, no es bueno ser beligerante, pero qué lindo es ser deliberante. Deliberante es a veces mencionar algún punto de desacuerdo, pero con respeto, con consideración, y pues si la asamblea o todo pues consideró que así debe ser, el hermano deliberante no es que va a enarbaldar su asno y se va a ahorcar como Aitofel porque no siguieron su consejo. No, simplemente está bien, hermano, no, yo apoyo, simplemente yo decía que me parece por esto y por esto que creo que no es el momento, pero si todos lo deciden, hermano, yo apoyo. Qué lindo, ¿verdad? Tener un hermano deliberante, no beligerante. Pero con el caudillismo lo que sucede es que el caudillo se asegura de tener 5 levantamanos. Entonces, cuando hay alguien que se opone a eso, hay que tratar de sacarlo, hay que tratar de ponerlo a un lado pronto. Porque el resto van a decir siempre lo que diga el gran jefe Pluma Blanca. No importa lo que se diga, siempre van a estar a favor de la posición del líder. Correcto. ¿Verdad? Siempre van a estar a favor de la... ¿Por qué? Por lo que se llama la prerrogativa. Creo que el año pasado expliqué un poquito acerca de eso. La prerrogativa es algo que, debido al aprecio, al honor que uno tiene por una persona, ¿sí? La prerrogativa me hace de que antes de que abra la boca, estamos reunidos en la sesión y como yo le tengo en gran estima, una altísima estima a esa persona, el pastor, el líder, el apóstol, la cobertura, lo que sea, entonces antes de que abra la boca ya tiene el 70 o el 80% de mi aprobación. Ni sé de lo que va a hablar, pero lo voy a apoyar. Eso se llama la prerrogativa. O sea, ¿por qué? Mi inclinación está casi al 80% a favor, debido no al punto que me va a hablar, sino debido al aprecio y al honor que yo le tengo. Y eso no está bien, porque a veces los pastores abusamos de la prerrogativa, ¿sí? Y eso no debe ser así. ¿En qué me metí, Señor? Como dije, y por supuesto, si alguien no está de acuerdo, pues va a ser quitado. Es el caudillismo. Y una vez que se establecen las normas institucionales y son elevadas al nivel de la palabra de Dios, se amenaza a la gente con los versos cuña. ¿Entienden qué es una cuña? Todos entendemos. Algo para ajustar algo. Una cuña, todos. Es universal también esa palabra. Se usan los versículos cuña. Por ejemplo, un verso cuña es, dice la Biblia que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone. Entonces,
si no estás de acuerdo, te estás rebelando en contra de la autoridad que somos nosotros. Y es cierto. Pero eso es un verso cuña que uno puede aplicarlo a conveniencia como uno quisiera, ¿sí o no? Pero la gente se ruboriza, entonces se usan también los versículos cuña. Entonces vienen las leyes de los hombres elevadas al nivel de la palabra de Dios, y repito, y cuando alguien falló, no a la palabra, no a la ley de Dios, sino que alguien falló a la ley institucional, entonces si es un pastor que pertenece a alguna institución, ¿qué sucede? Pierdes la cobertura. Pierdes la cobertura. Y se va y lo sacan de la cobertura, pero resulta que no ha fallado a las leyes de Dios. Nunca falló a las leyes de Dios. Pero se va y le etiquetan de rebelde. De veras, el pastor tal ya no camina con nosotros. No, dice, no, ya salió de la misión. ¿Y por qué? No, se dicen que por rebelde. Y el resto, como no investiga, ¿qué dice? Ve, y tan bueno que se veía eso. Y mira cómo ha sido. Mira, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Verdad? O sea, ya, de una vez, ya lo bajamos. Es triste. Yo caminé por muchos años en una institución, la cual bendigo, la cual agradezco, aprendí cosas muy lindas, pero había muchas normas institucionales. Para mencionarles un par, por ejemplo, nosotros como pastores teníamos la orden de que si la mamá de una hermana o de un hermano de la iglesia, que era miembro de la misma misión pero que vivía en otra ciudad, venía a visitar a sus hijos, no podía quedarse más de unas 3 semanas. Había un plazo establecido, como 3 semanas. Y después de 3 semanas teníamos que sacarla. O sea, la hermanita tenía que irse. Y no importaba si es que venía a visitar a la hija, y la hija estaba recién dada a luz, y tuvo problemas después del parto, estaba todavía en cama, su bebé recién nacido, el esposo trabajando, se cumplían las 3 semanas y tiene que irse, porque si no, al regreso la podían botar de la iglesia. Y nosotros como pastores teníamos que reportar si se quedaba un día más de las 3 semanas. Entonces se expulsaba a personas o se las disciplinaba porque se quedaban un día más después de las 3 semanas visitando a su hija. Ahora, ¿por qué tal vez vino esa ley? Por alguna situación que pasó alguna vez en El Salvador, en México, en las iglesias de allá. Entonces, como pasó algún accidente por allá, hay que plantar esa ley para todo el mundo, y no importa si estaba enfermo o no. A nosotros como pastores, otro ejemplo, nos era prohibido asistir a los cumpleaños de los hermanos. Y ahora yo entiendo que si uno tiene una iglesia de 300 o de 500 miembros, no es sabio que uno esté asistiendo cada semana, cada sábado, estar en cumpleaños de hermanos, ¿verdad? ¿Qué sería nuestro ministerio? Pues cada sábado va a haber 2 cumpleañeros. Entonces, ¿pero qué pasa si una iglesia es de 25 miembros y estamos comenzando? Y la hermana Panchita me dice, ay pastor, le voy a hacer un pastelito ahí al Jaime, dice, y sea que se pasa para hacer una oración, van a llegar algunos hermanos y quisiera que ore por él, véngase para tomarnos una sodita y cantarle. Hermana, usted sabe que no puedo. ¿Por qué? Porque si yo asisto a ese cumpleaños el sábado, el martes estoy recibiendo la carta que me vuela la cabeza. Ahora, ¿será pecado que yo vaya a orar por el hermano Julito, por el hermano Jaimito? No. Y a regocijarme y a celebrarle un ratito su cumpleaños y a cantarle el cumpleaños feliz. No. O sea, una norma, ¿entienden? Una norma institucional que podía devengar en la expulsión de un pastor de la misión. Y de pronto un pastor fue al cumpleaños por el aprecio que tiene cada vez de su buen colaborador, el hermanito, y de robadita, pero una hermana la denunció y llegó al conocimiento de la autoridad, de la cobertura, expulsado el pastor, y entonces sale el informe. ¿Y por qué se fue? Por rebelde. Por rebelde. Y nadie pregunta, ¿ante qué se rebeló? ¿Falló en moralidad? ¿Falló en esto? ¿Falló en una vida cristiana? No, falló porque asistió al cumpleaños. Falló porque violó una norma institucional. ¿Me están entendiendo cómo funciona el caudillismo?
Es peligroso, hermanos, es peligroso, es peligroso. Todo esto vino a partir de la década de los años 90. Déjeme concluir esta parte. El caudillismo trajo división al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora cada uno quería su reinito. Se acabó el hecho de organizar todos juntos como era en la década de los 80. Ya no. Cada uno quería su propio reino. Cada uno se sentía dueño de esta comarca. Entonces tengo que cuidar que ninguno de ellos se me vaya. Entonces venía la amenaza. Entonces la mejor forma de tener a la gente conmigo, ¿sabe qué hace el caudillismo? El caudillismo logra algo: empezar a denigrar y a denunciar falencias de las otras iglesias. La de allá es buena, pero ten cuidado porque ellos hacen esto y esto. Ay, no. La de allá dicen que el pastor es así, así, así. Ay, no. Y la de allá, o sea, casi solo la muestra, ¿verdad? Y se empieza a acuñar algo. Si te vas de aquí, estás dejando el río de Dios. Si te vas de aquí, te vas al infierno. Si te vas de aquí, estás abandonando la mesa. Y la gente llega a pensar y dice: Dios mío, si me voy, ¿a dónde me voy si todas están mal? Solo esta es la que vale. No me refiero a esta. O sea, la mía. Solo esta es la que vale. ¿A dónde me voy? El caudillismo trajo eso. Había que implementar en las personas ese sentido de lo que yo le llamo el cáncer de la iglesia, que es la especialidad. O somos los únicos. Somos los únicos. Somos la mejor iglesia de Zacapa. O somos súper especiales. La otra también, pero esta es la máxima. Y todo el mundo empezó a sentirse en la época del caudillismo, empezaron a sentir el orgullo de a dónde pertenecen. ¿A qué iglesia vas? Tal. Y empezó una situación de que todos eran orgullosos de que su misión, su cobertura era de las más grandes de Guatemala, ¿verdad? Nosotros somos de acá. Nosotros somos, y tú, yo soy de la iglesia Vida Abundante. La que queda allá, sí la he visto, sí la he visto. Muy buena, buen intento, seguí participando, buen intento. En cambio nosotros, ¿verdad? Somos de los meros, ¿verdad? El caudillismo trajo orgullo. El caudillismo trajo orgullo. Idolatrar la figura pastoral, idolatrar la figura del apóstol, la figura de la cobertura, la figura de la institución. Se empezó a idolatrar y eso trajo mucho orgullo, trajo competencia, comenzando en los años 90, trajo competencia a las iglesias. Así es. Trajo competencia. ¿Cuál iglesia es la que tiene la mejor banda musical? ¿Verdad? ¿Qué iglesia tiene los mejores músicos? La unción no consiste en cómo agradamos a Dios, sino la unción consiste en quién toca igualito al cantante de moda. Esa es la unción para los jóvenes. El caudillismo trajo competencia, trajo orgullo, todos querían la mejor banda. El caudillismo trajo música desordenada a la casa de Dios. El caudillismo hizo que al pastor ni le importa ya la alabanza, la adoración, nada que eso. Para muchos la alabanza es el relleno del culto mientras llegan los impuntuales. ¿De veras? Ni les interesa tan siquiera. Entonces los jóvenes tomaron el control de la alabanza, ¿verdad? Los jóvenes tomaron el control, se empezaron a perder estándares. En la década de los años 80 subíamos con corbata y con camisa para alabar al Señor. Los jóvenes suben hoy con zapatillas, con playeritas, con aretitos, hombres me refiero, hombres, y a impresionar, y ahí están. Y termina el tiempo de la alabanza, comienza la prédica y busca un pretexto para irse al baño, para estar por ahí, o se pasan en su teléfono,
y no les interesa nada de la vida cristiana, pero luego se termina la prédica y tienen que regresar y otra vez, oh, póngase de pie, oh, díselo al Señor, oh, Señor, y uno los mira y dice, wow, Señor. Habla, Padre. ¿Por qué? Porque al caudillo no le importa mucho, lo importante es llenar la iglesia, es llenar la iglesia. Entonces el caudillismo logró algo, que llenaron las iglesias, pero muchas veces con amonitas y moabitas. Usted sabe que los amonitas y moabitas son descendientes de las hijas de Lot. Ellas pensaron de esta manera, hay que tener descendencia, el cómo no importa, aunque sea acostémonos con nuestro papá. Y cometieron incesto y quedaron embarazadas y tuvieron descendencia. Muchos ministros piensan esto hoy, hay que llenar la iglesia, el cómo no importa, el cómo no importa. Entonces vamos a meter métodos del mundo, influencias del mundo, música del mundo y todo lo del mundo, porque lo importante es llenar la iglesia y llenar las arcas de la iglesia, para que el nombre de este gran apóstol, de este gran hombre de Dios, esté en la palestra, aunque la gente esté con una vida deplorable en su caminata con Cristo Jesús. Eso trajo el caudillismo, ¿sí? Amonitas y moabitas, desorden, pecado, mundo y estándares bajos en la casa del Señor. Entonces el pastor ya no puede tocar a nadie, no puede mencionar nada a nadie, porque si me meto con el jovencito Brian, se me va toda la familia Estrada, y los Estradas son y no puedo permitir que se vayan los Estrada. Entonces el muchachito Brian Estrada, no hay aquí Brian Estrada. Estoy procurando, alábenme, procuro buscar nombres raros para no, por eso no digo José, porque tal vez varios se llaman José como yo, pero si toco a Brian me voy a meter en problemas, y si se van los Estrada tal vez se me van los Rodríguez, porque son consuelos, y si se van, entonces mejor me hago el loco con el pecado de Brian. Sí, Brian, no tengas pena, sí, hazlo bien la siguiente, procura. Entonces las iglesias van perdiendo los estándares, y con el paso del tiempo los hermanos consagrados y esos hermanos antiguos, esas mujeres de oración, esos hermanos de ayuno, ellos ahora se ven como los raros de la iglesia. Esos son los que están out. Lo in es seguir en la faranda en donde estamos. Esto vino con el caudillismo. Fue una larga noche el caudillismo. Fue, y digo fue, alégrense. Digo fue. A mi entender, ¿saben cuánto tiempo ha durado el caudillismo? Duró 30 años. Comenzó en la década de los 90, la década de los 2000 y la década de los 2010. El caudillismo en su máximo esplendor. Hombres orgullosos, pedantes, querían pleitesía, cámaras de humo, querían un hombre grande, hasta que, gloria a Dios, llegó el año 2020. Amén. Sí, Señor. Hasta que llegó el año 2020. Y el Señor envió un virus. Aleluya. Dios, no los chinos. Sí, Señor. Dios envió un virus. Y ese virus fue el principio del fin del caudillismo. En un inicio se llamó el coronavirus. ¿Recuerdan? Sí. Lo que después fue la cepa del COVID-19, pero era el coronavirus.
Y yo creo que era un nombre profético, porque el Señor usó este virus, porque fue el inicio del fin, y el Señor empezó a quitar las coronas de los caudillos. Las iglesias se cerraron. Toda iglesia se cerró a nivel mundial. Y la gente empezó a hacer algo. Empezó a buscar alimento en el internet. La gente empezó a buscar palabra de Dios, y Dios quitó las coronas. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y dónde estamos ahora? ¿Y qué es lo que viene luego? Hoy estamos en la época post-pandemia. ¿Está bien? La iglesia hoy está en la época post-pandemia. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en la época post-pandemia? ¿Y qué es lo que viene luego de la época post-pandemia? Lo que va a comenzar ya, pronto. Eso lo veremos en la siguiente clase. ¿Los veré? Amén, sí. Aquí nos encontramos. Vamos a tomar un descanso. Aleluya. Dios los bendiga, hermano.